La mayoría de cusqueños conocemos la Iglesia de la Compañía de Jesús, que está ubicada en la Plaza de Armas. En esta iglesia hay un hermoso lienzo de la época colonial. Este lienzo hace alusión al matrimonio del capitán Martín de Loyola con una princesa inca. Hemos hecho un trabajo, un informe con un destacado especialista cusqueño para que nos explique la representación iconográfica de este hermoso lienzo. Vamos a conocer qué misterios encierra este lienzo tan famoso de la Iglesia de la Compañía de Jesús. Alguna vez al ingresar a la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿se percataron del lienzo que se ubica al inicio del templo? Presente exactamente en la parte superior del muro del lado izquierdo o del Evangelio. Pues este singular lienzo tiene mucha historia que contarnos, ya que con la invasión española también llegaron diversas órdenes religiosas para implantar la fe cristiana, siendo los medios más utilizados para evangelizar la pintura mural y los lienzos. Una de las órdenes religiosas que llega al Perú son los jesuitas, quienes aparte de evangelizar en lenguas nativas, tenían la misión de generar estrategias para la dominación político-ideológica de la población, todo de la mano con la corona española. Para muestra, ponemos a su consideración el análisis e interpretación de una de las expresiones más importantes que tiene el acervo cultural cusqueño. Se trata del lienzo titulado El matrimonio del español Don Martín de Loyola con la princesa Beatriz Clara Ñusta, una investigación del catedrático Germán Cesenarro Benavente. El lienzo constituye, en cuanto a su composición, constituye un díptico. Quiere decir que se trata de dos escenas, ¿no?, divididas en el espacio del lienzo mediante un eje de composición vertical, que en este caso está justamente pasando por la mitad del cuadro. En este díptico podemos apreciar principalmente a dos personajes que dentro de la iconografía cristiana, ¿no?, son los principales personajes que han protagonizado la historia de la orden jesuita. Se trata de San Ignacio de Loyola, aquí hacia el lado izquierdo, y San Francisco de Borja en el lado derecho. Hacia el lado izquierdo podemos apreciar la primera pareja, que es justamente el capitán español Martín García Oñaz de Loyola y su esposa, la princesa doña Beatriz Clara Ñusta. En la parte superior, al fondo, ¿no?, como parte de una escenografía donde aparecen unos templos y una arquitectura en piedra, podemos apreciar allí la corte de los incas de la dinastía de Vilcabamba. Específicamente se trata del retrato, ¿no?, del inca Felipe Túpac Amaru, al centro, bajo el quitasol de plumas, ¿no?, y a los costados su hermano Diego Sayri Túpac, padre de la novia, y la madre de la novia, la princesa María Cusi Huarcaicoya, hija del inca Huáscar. Detrás, ¿no?, están algunos personajes vestidos a la usanza de los militares incas, ¿no?, que componen pues toda una escena que estaría representando, ¿no?, la corte de los incas, que en aquel entonces, en el momento histórico que se pinta este lienzo, estaba levantada en armas contra la corona española. Hacia el lado derecho, en primer plano, podemos apreciar una segunda pareja. Se trata, ¿no?, de Juan Enríquez de Borja, ¿no?, caballero de Santiago, como podemos ver allí, y su esposa, ¿no?, la princesa Ana María Clara Coya de Loyola, hija del primer matrimonio, ¿no? Al fondo podemos apreciar justamente la escena, una escena del
las nupcias, el matrimonio que se está desarrollando, y posiblemente, ¿no?, este matrimonio tenga como fondo parte de una arquitectura que corresponde a la ciudad de Madrid en el siglo XVII, porque fue allí donde se llevó a cabo este matrimonio. Según Germán Cesenarro, este lienzo habría sido pintado a finales del siglo XVII, posiblemente por un discípulo de Diego Quispetito, cuya interpretación iconográfica es sorprendente. Pero lo interesante acá es mostrar que en la corte de los incas, justamente la manera de representar a los incas está muy de acuerdo con la forma de representar a los incas cristianos del siglo XVII. Justamente allí, si podemos apreciar a Sayri Túpac y a Túpac Amaru, estos incas llevan sobre el unku un sol en el pecho y en los hombros una representación de leones, ¿no? Y justamente esta forma de representar a estos personajes incas cristianos se va a dar muy frecuentemente en todos los lienzos de la pintura cusqueña del siglo XVII. En la parte central, iconográficamente hablando, tenemos que pensar mucho en cómo están representados los dos personajes. En realidad, San Francisco de Borja y San Ignacio de Loyola están como elementos protagónicos del cuadro, porque el cuadro está representando el enlace entre las familias de San Ignacio, emparentadas con los incas del Perú, y la familia, ¿no?, la descendiente de la primera pareja, doña Ana María Clara Coya de Loyola, casada con los descendientes de San Francisco de Borja. Pero ¿cuál era el linaje de estos personajes y qué acontecimientos importantes ocasionan estas nupcias? El principal personaje aquí representado es el capitán español Martín García Oñaz de Loyola, gobernador de Chile. Este personaje era nada más y nada menos que sobrino nieto, ¿no?, del fundador de la orden jesuita, San Ignacio de Loyola, que aparece ahí en el centro del cuadro. Martín García Oñaz de Loyola llegó al Perú juntamente con el virrey Francisco de Toledo, y a él se le encomendó la tarea, ¿no?, de someter al inca Felipe Túpac Amaru, que estaba levantado en armas en Vilcabamba. Martín García Oñaz de Loyola capturó al inca y con ello prácticamente se afianzó y se consolidó el poder español sobre los territorios, ¿no?, del Perú. Por ese hecho de haber capturado, ¿no?, al inca Felipe Túpac Amaru, se le dio como trofeo una serie de dádivas, y entre ellas se le otorgó como esposa a la hija de Sayri Túpac, sobrina de Túpac Amaru, la princesa, ¿no?, doña Beatriz Clara Ñusta. ¿Y quién era la ñusta Beatriz Clara? Beatriz Clara, ¿no?, era hija de Sayri Túpac y de María Cusi Huarcay. Sayri Túpac, como todos sabemos, es el hijo de Manco Inca, y María Cusi Huarcay era hija de Huáscar Inca. ¿Cómo se llamó la hija fruto del matrimonio del español con la ñusta inca? Y además, ¿con qué personaje se casó? La hija de este matrimonio, de Martín García Oñaz de Loyola y Beatriz Ñusta, se llamó Ana María Clara Coya de Loyola. Ella, a muy tierna edad, fue llevada a España a la muerte de su madre. Fue llevada a España, ¿no?, y en España, al tener la mayoría, la edad de casamentera, ¿no?, la corona española decidió casarla con otro personaje muy importante allá en España, ¿no?, Juan Enríquez de Borja, que era bisnieto de San Francisco de Borja. Y ese matrimonio se llevó a cabo en Madrid. La princesa Ana María Clara Coya ostentó el título de primera marquesa de Santiago de Oropesa,
unos territorios que la corona española le otorgó a ella aquí en el Perú y que hoy corresponden a los sectores de Maras, Urubamba, parte de Chinchero. Vayamos ahora a la interpretación iconográfica de los personajes ubicados en la parte central del cuadro. En cuanto a los dos santos que están protagonizando el lienzo, San Ignacio de Loyola, lo podemos ver allí vestido con la sotana negra, el manteo, el cuello blanco doblado, propio de los jesuitas, y lleva como atributo ese libro en el cual se lee el texto Ad Majorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, ¿no? Que es el atributo del santo. Al otro lado, San Francisco de Borja lleva como atributo un cráneo. Y es importante hablar de qué se trata ese cráneo, qué significa ese cráneo. En el fondo, el santo se convirtió, ¿no?, en jesuita justamente por ese cráneo, ya que esa calavera está representando, ¿no?, a un despojo de la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de su tío Carlos V. Resulta de que San Francisco de Borja, antes de ingresar a la Compañía de Jesús, era el virrey de Cataluña, duque de Gandía, y a él se le encargó los funerales de su tía, doña Isabel de Portugal. Él llevó el cadáver de la ciudad de Toledo, ¿no?, hasta Granada. Y cuando en Granada abrieron el catafalco para sepultar ya el cuerpo, ¿no?, San Francisco, que en vida de su tía le había tenido mucha admiración por la gran belleza que tenía, ¿no?, vio pues horrorizado cómo, ¿no?, la putrefacción había acabado con esa belleza. Y ese fue el motivo por el cual él dijo: nunca más serviré a un señor que va a morir. El único Señor que debo servir es Dios, que nunca muere, ¿no? Entonces, por ello, lleva ese cráneo como atributo. Pero la orden jesuita, ¿qué es lo que quería demostrar con este lienzo o cuál era el fondo de estos matrimonios? Como podemos apreciar, estos personajes nos están mostrando una serie de hechos históricos que en el fondo están interpretando prácticamente cómo la orden jesuita, con todo el poder que tenía, no solo estaba afianzando su poder a través de la palabra del Evangelio en los territorios americanos, sino que también estaba consolidando el poder político y social. Una especie de propaganda, ya que estos lienzos justamente se hicieron como parte de estos elementos para demostrar al pueblo americano que estaba siendo conquistado, cómo, ¿no?, las genealogías de gobernantes autóctonos estaban emparentándose con las dinastías que habían o estaban gobernando Europa en aquel entonces. Entonces queda claro que el lienzo fue un elemento de propaganda política y social para mostrar al pueblo cómo la orden jesuita estaba muy enraizada con la dinastía real de los incas. De allí la importancia de su contenido en la evolución histórica del Perú.